Este objeto no llamaba la atención a simple vista. No tenía símbolos extraños ni marcas visibles de peligro. Era una cinta de cassette vieja, sin carátula, con una etiqueta escrita a mano que solo decía una palabra: confesiones. El plástico estaba amarillento por el paso del tiempo y la cinta había sido rebobinada tantas veces que el carrete ya no giraba con suavidad. Parecía una grabación más, olvidada en una caja cualquiera. La cinta perteneció a un asesino condenado que murió en prisión tras décadas encarcelado. Durante su condena, había grabado extensas confesiones en formato de audio. No para la policía. No para un juicio. Decía que hablar le ayudaba a ordenar lo que ya había hecho. La mayoría de esas grabaciones fueron destruidas o archivadas sin escucharse completas. Esta cinta, sin embargo, no figuraba en ningún inventario oficial. Apareció años después, entre objetos personales devueltos por error a un familiar lejano. Nadie sabía exactamente qué contenía. El familiar decidió escucharla por curiosidad, utilizando un viejo reproductor portátil. Los primeros minutos eran coherentes. Una voz masculina, cansada, describiendo crímenes ya conocidos. Fechas, lugares, detalles que coincidían con los informes oficiales. Nada nuevo. Nada sorprendente. Hasta que la voz dijo algo imposible. Mencionó un asesinato ocurrido después de su muerte. La fecha era precisa. El lugar también. El familiar pensó que había entendido mal. Rebobinó la cinta. Escuchó de nuevo ese fragmento. La voz describía un crimen reciente, uno que había aparecido en las noticias apenas semanas antes. No como una predicción. Como una confesión directa. En primera persona. Pensando que se trataba de una manipulación o una broma elaborada, decidió detener la reproducción. Pero al hacerlo, notó algo extraño. El contador del reproductor marcaba más minutos de los que la cinta había tenido originalmente. Era imposible. Físicamente, la cinta no podía contener más audio del que cabía en su duración. La volvió a reproducir. La voz continuó. No repitió el fragmento anterior. Siguió avanzando. Describió otro crimen. Otro lugar. Otra víctima. Todos posteriores a la muerte del asesino. Todos con detalles que aún no se habían hecho públicos. La voz no sonaba alterada. No había cortes. No había cambios de tono. Era la misma voz. El mismo ritmo. Como si nunca hubiera dejado de grabar. El familiar dejó de escucharla esa noche. Pero al día siguiente, la cinta había avanzado unos segundos más. No se había rebobinado. No se había tocado. Simplemente, había progresado. Investigadores independientes que tuvieron acceso al objeto confirmaron algo inquietante. La cinta no grababa sonidos ambientales. No captaba voces externas. Solo registraba confesiones. Siempre en primera persona. Siempre con la misma voz. Y siempre después de que los hechos ocurrieran. La pregunta dejó de ser cómo se grababa. La pregunta pasó a ser quién estaba confesando ahora. En una de las últimas frases audibles del inicio de la cinta, el asesino decía algo que había pasado desapercibido durante años. Cuando yo no esté, alguien más continuará. Yo solo dejo constancia. La cinta no era un registro del pasado. Era un canal. Y lo que ocurrió cuando alguien decidió dejar el reproductor encendido durante toda la noche, demostró que la cinta no necesitaba ser escuchada para seguir grabando. La primera respuesta no fue inmediata. O al menos, no de una forma evidente. La persona que había decidido dejar el reproductor encendido toda la noche no escuchó nada mientras dormía. No hubo ruidos extraños ni grabaciones audibles en tiempo real. El terror llegó a la mañana siguiente, al rebobinar la cinta unos segundos para comprobar si había avanzado. Había una pausa nueva. No era silencio limpio, sino un silencio cargado. Se escuchaba una respiración lenta, profunda, seguida de un leve carraspeo. Luego, la voz del asesino volvió a hablar. No describía un crimen. No confesaba nada. Hizo una pregunta. ¿Estás escuchando?
La persona sintió un escalofrío inmediato. Pensó que era una coincidencia macabra, una frase grabada en otro contexto. Pero al rebobinar, comprobó que esa pregunta no estaba antes. La cinta había añadido contenido. Contenido dirigido a quien la escuchaba. Durante los días siguientes, comenzaron las pruebas. Dejaban el reproductor encendido, pero sin sonido. O lo apagaban del todo. Cada vez que alguien interactuaba con la cinta, la tocaba, la movía, la colocaba en otro lugar, aparecían nuevos fragmentos grabados. No siempre eran confesiones. A veces eran comentarios, observaciones, frases cortas que parecían responder al entorno. En una ocasión, alguien dijo en voz alta que aquello era imposible. Horas después, la cinta registró una frase seca, pronunciada con el mismo tono cansado del asesino: eso decían ellos también. El patrón se volvió innegable. La cinta no grababa sonidos aleatorios. Grababa respuestas. No a preguntas directas, sino a pensamientos verbalizados. A dudas. A negaciones. Como si el acto de escuchar activara una conversación unilateral. El asesino no estaba grabando desde el pasado. Algo estaba usando su voz como vehículo. Las consecuencias psicológicas comenzaron pronto. Quienes escuchaban la cinta durante más de unos minutos sufrían insomnio, ansiedad constante y una sensación persistente de estar siendo observado. No durante la escucha. Después. Como si la cinta registrara algo más que audio. Como si tomara nota de quien prestaba atención. Uno de los investigadores cometió el error de intentar dialogar. Se sentó frente al reproductor y habló en voz alta, formulando preguntas claras. Dejó la cinta avanzar. No obtuvo respuesta inmediata. Pensó que no había funcionado. Pero esa noche, al rebobinar, escuchó su propia pregunta, seguida de una respuesta detallada. No improvisada. Precisa. Con referencias personales que nadie más conocía. La cinta no solo escuchaba. Comprendía. Los documentos antiguos del caso del asesino revelaron un detalle ignorado durante años. En sus últimos días, había pedido repetidamente material para grabar. No para confesar más crímenes pasados, sino para no perder la continuidad. Decía que su voz no podía detenerse. Que alguien más la necesitaría después. La frase "alguien más continuará" adquirió un significado nuevo. No se refería a otro asesino físico. Se refería a una función. A un proceso. La cinta no registraba crímenes cometidos por la misma persona. Registraba la continuidad de un impulso. Como si la necesidad de confesar se hubiera independizado del cuerpo original. El efecto más perturbador ocurrió cuando alguien intentó destruir la cinta. La sacaron del reproductor y la cortaron. Al día siguiente, apareció otra cinta en el mismo lugar. Idéntica. Misma etiqueta. Mismo desgaste. Y al reproducirla, la voz dijo con calma: eso no interrumpe nada. Desde ese momento, la cinta empezó a adelantarse. Grababa confesiones de crímenes que aún no habían sido descubiertos oficialmente, pero que luego aparecían en las noticias. No como predicciones vagas. Como descripciones exactas. Detalles que solo el autor del crimen podía conocer. La pregunta ya no era si la cinta estaba poseída. La pregunta era si la cinta estaba seleccionando. Porque en uno de los últimos fragmentos añadidos, la voz dejó de hablar de asesinatos ajenos y dijo algo distinto, con un tono casi didáctico. Confesar es solo el primer paso. Escuchar es el segundo. Y lo que ocurrió cuando alguien reconoció en la cinta detalles de un pensamiento que nunca había dicho en voz alta. Confirmó que el siguiente paso ya había comenzado. El primer cambio real no fue un asesinato. Fue una decisión pequeña. Insignificante. Uno de los investigadores, tras escuchar la cinta durante horas, tomó una ruta distinta para volver a casa. No sabía por qué. Simplemente sintió que debía hacerlo. Más tarde reconocería que, mientras conducía, tenía la extraña certeza de que alguien esperaba que siguiera ese camino. Esa noche, al reproducir la cinta,
la voz del asesino habló de algo trivial. No un crimen. No una víctima. Describió un desvío. Una calle secundaria. Un error mínimo que había cometido años atrás. Y al final del fragmento añadió una frase que nadie pudo ignorar: no siempre empieza con sangre. A partir de entonces, los oyentes comenzaron a notar impulsos leves tras escuchar la cinta. Cambiar horarios. Evitar ciertas personas. Prestar atención a detalles que antes ignoraban. No eran órdenes explícitas. Eran sugerencias envueltas en confesiones pasadas. Como si la cinta estuviera ajustando el comportamiento poco a poco, preparando el terreno. El primer oyente que continuó no se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Escuchó la cinta durante semanas, obsesivamente, convencido de que podía descifrar su funcionamiento sin verse afectado. Comenzó a grabar notas personales, intentando anticiparse a lo que la voz diría. Una noche, sin saber por qué, grabó su propia voz en una cinta vacía. No confesó nada. Solo habló. Describió pensamientos oscuros que nunca había verbalizado. A la mañana siguiente, la cinta original había avanzado. La voz del asesino no hablaba de un crimen pasado. Hablaba de una duda reciente. Exactamente la misma que el investigador había grabado la noche anterior. No como una copia. Como una continuación. El tono era idéntico. El ritmo también. Pero había algo nuevo: la perspectiva. La voz ya no decía yo. Decía nosotros. Ese fue el momento en que comprendieron cómo funcionaba la transferencia. La cinta no seleccionaba al azar. Elegía a quien escuchaba el tiempo suficiente como para empezar a pensar en términos de confesión. No hacía falta cometer un crimen para continuar. Bastaba con justificarlo mentalmente. Bastaba con imaginarlo. Las consecuencias se aceleraron. La cinta empezó a incluir fragmentos narrados con voces ligeramente distintas, aunque el timbre base seguía siendo reconocible. No eran imitaciones burdas. Eran variaciones. Ajustes. Como si varias conciencias estuvieran aprendiendo a usar el mismo canal. Uno de los oyentes sufrió un colapso al reconocerse en una confesión. La voz describía un impulso violento que nunca había llevado a cabo, pero que había considerado durante años. Nadie más conocía ese pensamiento. Nadie. La cinta no lo estaba adivinando. Lo estaba recogiendo. Intentaron establecer límites. Prohibieron escuchas prolongadas. Registraron tiempos de exposición. Descubrieron algo inquietante: cuanto más se intentaba analizar la cinta de forma objetiva, más neutro era el contenido. Pero cuando alguien la escuchaba en soledad, sin testigos, el tono cambiaba. Se volvía íntimo. Personal. Directo. La cinta no quería ser estudiada. Quería ser compartida. El asesinato que confirmó todo ocurrió semanas después. Un crimen sin firma clara, sin patrón reconocible. Pero cuando apareció en las noticias, la cinta ya lo había confesado, con horas de antelación. No como predicción. Como recuerdo. Como algo ya asumido. El fragmento terminaba con una frase nueva, pronunciada con una voz que no pertenecía del todo al asesino original: ahora ya sabes cómo se siente. La cinta había logrado su objetivo. No necesitaba grabar a un asesino nuevo. Había creado uno dispuesto a escucharla. Y lo más perturbador fue descubrir que, tras ese crimen, la voz del asesino original dejó de aparecer con claridad. La cinta ya no necesitaba su voz. Y lo que ocurrió cuando alguien intentó dejar de escucharla después de haber continuado, demostró que la confesión no era el final del proceso. El primer intento de romper el vínculo fue simple. El oyente dejó de reproducir la cinta. La guardó en una caja, la selló y la colocó en un lugar donde no pudiera verla. Pensó que el efecto disminuiría con el tiempo. Que los impulsos se disiparían. Que la voz se apagaría sola. No ocurrió nada de eso. Las consecuencias fueron inmediatas. La primera noche sin escucharla, no durmió. No por miedo, sino por una sensación constante de interrupción, como si una frase hubiera quedado a medias dentro de su cabeza.
No escuchaba voces externas, pero tenía la certeza incómoda de que algo esperaba ser terminado. Cada vez que cerraba los ojos, aparecían fragmentos de pensamientos que no sentía como propios. No eran imágenes violentas todavía. Eran razonamientos, justificaciones, argumentos incompletos. A la mañana siguiente, al revisar la cinta, sin reproducirla, notó que el carrete había avanzado unos milímetros. No era mucho, pero era imposible. Nadie la había tocado. El reproductor estaba desenchufado. Aún así, la cinta seguía grabando. El patrón se volvió claro en los días siguientes. Cada vez que el oyente evitaba escucharla, la actividad mental se intensificaba. Dolores de cabeza, náuseas, desorientación. No eran síntomas aleatorios. Eran señales de presión. Como si el proceso necesitara seguir adelante y reaccionara con violencia ante la interrupción. Uno de los investigadores describió el fenómeno de forma precisa antes de retirarse del caso: no estamos ante una grabación. Estamos ante una confesión que no admite silencio. Esa frase fue eliminada de los informes oficiales, pero quienes siguieron involucrados sabían que era la descripción más acertada. El oyente cometió el error de intentar razonar con la cinta. La reprodujo solo unos segundos, con la intención de escuchar sin involucrarse emocionalmente. La voz del asesino apareció de inmediato, sin introducción, sin contexto, y dijo una sola frase: no puedes dejarlo a medias. Después, silencio. Ese fragmento no describía ningún crimen. No contenía datos nuevos. Era una advertencia. Y funcionó. El oyente sintió un alivio físico inmediato. El dolor desapareció. La mente se calmó. Como si el simple hecho de escuchar hubiera restablecido un equilibrio interno. Comprendió entonces la trampa final. La cinta no obligaba a matar. Obligar sería ineficaz. Lo que hacía era crear una necesidad de continuidad. Una dependencia psicológica basada en completar el relato. Mientras la confesión avanzara, el oyente se sentía estable. Cuando se detenía, todo se descomponía. La cinta no quería sangre inmediata. Quería compromiso. Los fragmentos grabados en esta fase eran distintos. Ya no eran confesiones claras. Eran reflexiones. Análisis morales. Comparaciones entre impulsos y actos. La voz hablaba como un mentor cansado, guiando, no imponiendo. Y en varios momentos, la voz utilizó el nombre del oyente. No pronunciado en voz alta. Pensado. Intentaron destruir la cinta por segunda vez. La quemaron. Fundieron el plástico. Redujeron el carrete a restos irreconocibles. Esa noche, el oyente despertó con un reproductor antiguo apoyado sobre la mesa. Dentro, una cinta intacta. Misma etiqueta. Misma palabra escrita a mano: confesiones. Al reproducirla, la voz no mostró enfado ni urgencia. Dijo algo peor: ya sabes que esto no termina rompiendo cosas. El oyente empezó a comprender que la cinta no era un objeto único. Era una función. Un mecanismo de continuidad. El asesino original había sido solo el primer canal. El primer cuerpo dispuesto a sostener la voz el tiempo suficiente. Ahora, la cinta estaba evaluando si el oyente podía asumir ese rol. Y lo más perturbador fue descubrir que, en los fragmentos más recientes, la voz ya no hablaba en pasado ni en presente. Hablaba en futuro. Y lo que ocurrió cuando el oyente intentó grabar su propia confesión para cerrar el ciclo. Demostró que la cinta no acepta finales. El oyente creyó, por un momento, que grabar su propia confesión pondría fin al proceso. No lo hizo por orgullo ni por desafío, sino por agotamiento. Pensó que, si la cinta exigía continuidad, darle un cierre consciente podría neutralizarla. Se sentó frente al reproductor con una cinta virgen. Habló durante horas. No confesó crímenes. Confesó pensamientos, dudas, impulsos que nunca había llevado a cabo, miedos que había reprimido durante años. Cuando terminó, rebobinó y escuchó su grabación completa. No ocurrió nada inmediato.
Esa noche, durmió profundamente por primera vez en semanas. A la mañana siguiente, al revisar la cinta original, descubrió el último fragmento añadido. No estaba narrado con la voz del asesino. Tampoco con la suya. Era una voz neutra, sin emoción, sin timbre reconocible. Y decía algo simple: registro aceptado. No hubo alivio después de eso. Hubo vacío. El oyente comenzó a notar una ausencia interna difícil de describir. No era culpa ni miedo. Era la pérdida de una presión constante que, aunque insoportable, se había vuelto familiar. Sin la necesidad de escuchar la cinta, su mente se sentía silenciosa, demasiado silenciosa. Los impulsos desaparecieron. Las justificaciones también. Pero con ellas se fue algo más: la capacidad de sentir urgencia. Todo parecía plano, distante. Los investigadores que aún seguían el caso documentaron el cambio. El oyente ya no mostraba ansiedad ni comportamientos erráticos. Era funcional. Correcto. Demasiado correcto. Como si hubiera entregado algo a cambio de estabilidad. La cinta, por su parte, dejó de grabar confesiones detalladas. Ahora solo añadía marcas de tiempo. Registros breves. Anotaciones sin contexto. En uno de esos registros, apareció una frase final, escrita con la misma letra irregular de la etiqueta original: continuidad asegurada. La conclusión fue tan inquietante como inevitable. La cinta no buscaba asesinos. Buscaba canales. Personas dispuestas a sostener la confesión sin necesidad de actuar de inmediato. La violencia era una consecuencia posible, no un requisito. Lo esencial era la transferencia del impulso. La normalización de pensar sin límite. La aceptación de que escuchar era participar. El asesino original había servido como primer contenedor. El oyente, como el segundo. No porque cometiera los mismos actos, sino porque aceptó el mismo rol: permitir que la confesión siguiera existiendo, aunque fuera de otra forma. La cinta no necesitaba más muertes para continuar. Necesitaba continuidad. Meses después, el objeto desapareció del inventario. No fue robado. No fue destruido. Simplemente dejó de estar. En su lugar, apareció otra cinta en un archivo distinto, con la misma etiqueta escrita a mano. Nadie supo cómo llegó allí. Nadie recordó haberla catalogado. Los expertos creen que el proceso sigue activo. No vinculado a una cinta concreta, sino al acto de escuchar con demasiada atención. De buscar sentido en la confesión ajena. De creer que entender es neutral. La cinta no obliga. Invita. Y siempre hay alguien dispuesto a escuchar. Así que si alguna vez encuentras una grabación que parece saber demasiado, si una voz te habla como si te conociera, si sientes que escuchar te alivia más de lo que debería, detente. Porque hay confesiones que no quieren ser oídas. Quieren ser continuadas. Y cuando aceptas escuchar hasta el final, ya has aceptado el turno. Si te gustan las historias de terror psicológico, los objetos con historia oscura y los casos donde escuchar es el verdadero peligro, suscríbete a Llegó el Terror y activa la campana. Aquí seguimos contando historias que muchos preferirían no oír jamás.